Buenas noches para todas y para todos. Este año hemos cambiado el modelo de los ciclos de Cuaresma por unas actividades a lo largo del mes, a lo largo de esta cuarentena de Cuaresma. Tendremos una conferencia enfocada al tema de Cuaresma. El martes pasado tuvimos un rato de oración preparándonos para el miércoles de ceniza, y luego tendremos un retiro y unas celebraciones en conjunto con la Iglesia, que somos parte de la misma, digamos, oferta de pastoral de la Compañía de Jesús aquí en Granada. Para hoy tenemos una conferencia marco que, como solemos hacer cuando son los ciclos temáticos en tiempos fuertes de la liturgia, es como una conferencia inspiradora. Luego no hay debate, como solemos hacer en las otras conferencias, en que hay intervención de público, sino simplemente cuando termine Carlos, nos deja como ese tono para pasar por el corazón las actitudes, las motivaciones, las intuiciones que Él nos propone para vivir este tiempo de gracia que hemos iniciado ayer. Antes de empezar y de presentar a Carlos, que sobra, simplemente voy a decir una palabra, sí quisiera compartiros una noticia que por lo menos a los jesuitas nos tiene triste en el día de hoy, a Carlos en particular, a mí en particular, porque hoy, hace unas horas, ha muerto en Cataluña, en Sant Cugat, uno de nuestros grandes teólogos, gran compañero, gran colaborador. Ha muerto esta tarde José Ignacio González Paus, que, perdonadme que me emocione, pero tuvimos mucha relación con él en varios trabajos cuando yo estaba en la provincia de Loyola, en el norte, y cuando yo era director del Centro Loyola de Pamplona. Hicimos un buen tándem con él para ofrecer formación en Cristología, formación en muchas cosas, y realmente se va un hombre entrañable. José Ignacio González Paus hace muy pocas horas ha muerto, y quisiera que esta conferencia también fuese un homenaje a un gran teólogo, a un gran compañero y a un gran amigo. Seguramente el mundo de la teología, el mundo de los empobrecidos, estará sintiendo su ausencia. Y hoy nos convoca el tema de la esperanza, un tema que así es recurrente en este año porque hemos sido convocados por el Papa Francisco a través de esa bula de la esperanza no defrauda, a vivir la vida con esperanza, a vivir la vida desde esa certeza de que Dios no defrauda. La esperanza cristiana, a diferencia del optimismo, se funda en la fidelidad de Dios, ese Dios que nunca nos abandona y que nunca nos deja. Vivir contra toda esperanza también en tiempos de dificultad. No sé si Carlos seguramente lo va a decir hoy, porque cuando le pedí esta conferencia nos citó en un ambiente de nosotros los jesuitas, en un retiro espiritual, citó una frase de Moltmann, que no sé si Carlos la va a hacer, no quiero hacer spoiler, pero decía, citando a Moltmann, que la esperanza es la pasión por lo posible, y yo creo que eso es parte de lo que nos convoca hoy, ser apasionados por lo posible. Estamos asistiendo a horas muy difíciles de la humanidad, de polarización, de posverdad, de populismos. Lo que vimos el viernes pasado a muchos nos encogió el corazón, de cómo se maltrataba a un líder que precisamente venía con el corazón encogido por las víctimas, por las muertes de su tierra, y cómo lo trataron como si fuera un muñeco de trapo. Pues todo ese tipo de cosas, como que a algunos nos puede caer la tentación de decir, esto no vale la pena, esto estamos en una espiral del sinsentido. Sin embargo, para quienes creemos, para quienes hoy estamos aquí en esta sala, nos convoca la certeza de que hay esperanza, de que podemos esperar un nuevo amanecer, de que aunque estemos viviendo un largo invierno, seguimos obstinados en esperar y en aguardar la primavera, porque hay primavera, y seguramente después de esta larga noche volveremos a escuchar como canta el Cantar de los Cantares,
el arrullo de la tórtola y veremos campear a los cervatillos por los montes y por las rocas. Seguimos tercamente viviendo la esperanza. Por eso el título tan interesante de esta comparecencia de hoy de Carlos, de esperar contra toda esperanza. A Carlos simplemente decir que acogió esta invitación con la generosidad de siempre, pero creo que sobra una presentación. Es miembro de nuestra casa, de nuestra comunidad, director de este centro por muchísimo tiempo, compañero entrañable y compañero generoso. Sobra decirte, Carlos, que esta siempre ha sido y será tu casa. Muy bien. Gracias, Javier. Y bueno, efectivamente, el título de la conferencia es Esperar en contra de toda esperanza o contra toda esperanza. Pero yo hoy, al tomar nota para esta tarde, le añadí en estos tiempos recios, utilizando la expresión de Santa Teresa, en estos tiempos recios. Y para comenzar la reflexión sobre la esperanza, yo no puedo evitar el confrontarlo con el concepto psicoanalítico de ilusión, de un modo muy breve, porque aquí será la teología la que tiene que tener el espacio fundamental. Pero, como digo, a mí me resulta muy difícil pensar en la esperanza sin confrontarla con este concepto de ilusión que Freud desarrolló sobre todo en su obra tan crítica sobre la religión, el porvenir de una ilusión. Una ilusión, término que en alemán y en otras lenguas occidentales tiene un único sentido, que es el de engaño. No tiene esa ambigüedad que en el español reciente, porque antiguamente también ilusión en español era solamente lo engañoso. Fue a partir del romanticismo cuando adquiere esa ambigüedad de, por una parte, lo ilusorio, y por otra parte, pues la expectativa de que las cosas pudieran ser de otra manera. Pero Freud se refiere al concepto de ilusión como un sueño despierto. La vida, nos dice en el Malestar en la Cultura, es demasiado dura, tal como nos ha sido impuesta, y entonces en la dureza, en las dificultades que encontramos todos de una manera u otra en la vida, pues fácilmente generamos una fantasía ilusoria de que las cosas van a ser de otra manera. Es una realización de deseos, es un sueño despierto, es algo que se sitúa no tanto contra la realidad, pero al margen de ella. Dice, una ilusión no tiene por qué ser un error. Pone un ejemplo muy claro. Una chiquita campesina puede estar abrigando la ilusión de que un día llegue un príncipe que la convierta en su esposa y que ella se convierta en reina. Dice, eso no es un error, podría ocurrir. Ya le ocurrió a una periodista. Bueno, pero el tema está que es una construcción del deseo al margen de la realidad, con una cierta mala fe para ignorar las circunstancias de la realidad y las limitaciones y frustraciones que ella nos impone. Entonces, como digo, siempre al pensar en la esperanza, cabe la pregunta: ¿somos unas personas esperanzadas o somos unas personas ilusas? Que sencillamente, como la vida es tan dura, nos construimos una fantasía pensando en que todo acabará y que todo acabará bien. Bueno, pues esa es una primera cuestión. Descenderé luego para intentar responder de alguna manera a esta interrogación, seria interrogación que el psicoanálisis plantea. Pero, por otra parte, nos encontramos también con que la espera
la espera, constituye una dimensión fundamental, antropológica. Esto lo desarrolló de un modo magistral pues ese gran pensador y creyente español, Laín Entralgo, en su obra La espera y la esperanza. Él allí insistía cómo efectivamente el ser humano está orientado hacia el futuro, vive en un Asia. El ser humano no puede no esperar. Yo diría que incluso a un nivel biológico, neurológico, acá en los lóbulos frontales, pues como que estamos cableados neurológicamente para la espera. Acá, pues hay una tendencia innata a programar, a señalarnos unos objetivos, perseguirlos y esperar algo en el logro de esos objetivos. Laín Entralgo decía que esa dimensión estructural del ser humano, de la espera, esencialmente, decía él, es la espera a seguir siendo, la espera de permanecer siendo uno mismo y la espera de poder llegar a ser más. El Papa Francisco, al que me voy a referir en más de un momento, en su libro, este último, La esperanza nunca defrauda, dice: en el corazón de toda persona, anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. En este sentido, la espera, a diferencia de lo ilusorio, expresa una expectativa de que la realidad pueda llegar a ser diferente, de que otro mundo es posible, expresión que tantas veces José Ignacio González Fao expresó, que también estuvo en esta mesa en alguna ocasión, pues de que otro mundo es posible. La esperanza cuenta con unas probabilidades, digamos, más allá de toda probabilidad. Pero la esperanza, y sobre todo si pensamos en la esperanza cristiana, que sin duda echa sus raíces en esta dimensión antropológica de la espera, pero la esperanza, cuando es una esperanza creyente y cuando es una esperanza cristiana, necesita, para que efectivamente no se convierta en una pura ilusión, necesita confrontarse, y confrontarse con todo coraje, con toda valentía, con toda lucidez a la realidad, con todo lo que la realidad tiene de limitación, de frustración, de dimensión oscura, yo diría siniestra. La esperanza enfrenta y asume el mal. Yo diría que aquí tenemos la gran piedra de toque que diferencia lo que puede ser una construcción mental ilusoria y lo que es la auténtica esperanza. La esperanza nace cuando se han abierto los ojos con todo coraje y con toda lucidez a la dimensión frustrante, limitante de la realidad. La esperanza, dice un autor al que me voy a referir también en más de un momento, un autor que en el campo de la filosofía tiene una gran actualidad, Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, pero que vive, trabaja y enseña en Berlín, y que tiene un librito reciente, El espíritu de la esperanza, un hermoso libro. Él dice allí: la esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda es la desesperación, más profunda será la esperanza.
Y cita a San Pablo en Romanos 4:18, esperar cuando no hay esperanza. La esperanza, en término original griego, elpis, nace de Elpis, que es la diosa de la esperanza, pero Elpis es hija, en la mitología griega, es hija de Nix, la diosa de la noche, y es hermana de Tártaro y de Erebo, que son los dioses de las tinieblas y de las sombras. La negatividad de la desesperación es constitutiva de la esperanza, insiste Byung-Chul Han. El Papa Francisco, por su parte, dice: no es una virtud para personas con la panza llena. Con este lenguaje coloquial sencillo, pero certero, que muchas veces utiliza Francisco. No es una esperanza para personas con la panza llena. En los evangelios nos encontramos con uno de los grupos, quizá el grupo más opuesto, más radicalmente opuesto a Jesús, que fueron los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, y no creían porque les iba tan bien en el más acá que no necesitaban el más allá. Eran personas bien consideradas, con prestigio, pertenecientes a las clases aristocráticas. No es una virtud para personas con la panza llena. Por otra parte, la esperanza, algo ha insinuado Javier, no es optimismo, ni es un estado de ánimo positivo. Dice Francisco, hay que ser optimista en la vida, sí, pero hay que distinguirlo de la esperanza. El optimismo es una actitud psicológica, dice Woody Allen, que es un pesimista mal informado. El optimista es una actitud psicológica que puede estar hoy y mañana no. La esperanza, en cambio, es la certeza de que saldremos adelante. Un texto bonito de Václav Havel, que fue presidente de la antigua Checoslovaquia, y citado por Byung-Chul Han, dice: la esperanza no depende de cómo veamos el mundo ni de cómo valoremos las situaciones. La esperanza no es un pronóstico, que analizando elementos de la realidad podemos pronosticar que las cosas vayan a acabar bien. No, la esperanza no es un pronóstico, es una orientación para el espíritu. No se puede explicar la esperanza como algo que deriva meramente de lo terrenal, de ciertos movimientos ni de signos propicios del mundo. Sus raíces se hunden en lo trascendente. No tiene la medida de nuestra alegría por la buena marcha de las cosas, sino más bien la medida de nuestra capacidad de esforzarnos por algo simplemente porque es bueno y no porque esté su éxito garantizado. Bonito. Para vivir la esperanza y vivirla en estos tiempos recios, miremos a nuestro alrededor. Da miedo, da miedo. Creo que no hay que insistir mucho en esto porque es algo que estamos experimentando todos los días. Vivimos en un mundo en el que sencillamente y cada vez más, eso es lo que asusta, esta dinámica progresiva en la que lo que reina es la ley del más fuerte. El otro día leía, se me ha quedado muy grabado, la razón la tiene siempre el poder. Entonces, da igual que Zelensky tenga razón o no la tenga, es que da igual. Aquí no va la cuestión de tener o no tener razón, es la cuestión de tener poder o no tenerlo. Zelensky no lo tiene, Europa tiene muy poco, pues entonces vamos a perder. Además, todo esto se hace con una auténtica impudicia,
obscenidad. No sé si han visto ese vídeo del grupo de Trump, donde vemos en Gaza ese resort, donde en una avenida vemos una gran estatua de oro de Trump, y donde luego lo vemos en bañador, allí en la playa, tomando una copa, y vemos a Elon Musk lanzando billetes sobre un suelo donde palpitan 47.000 muertos y más de 15.000 niños inocentes. Pues allí, ahora, cuando todavía esos muertos están calientes, vemos esa obscenidad y se proclama. No hay pudor, no hay pudor. Por otra parte, hay algo también terrorífico en esta situación, y es como el relato, la posverdad que decía Javier, se impone por encima de la realidad. Y por más que tengamos en la cabeza las imágenes de los tanques rusos preparados para invadir Ucrania y efectivamente invadiéndola, pues no, pues resulta que esta guerra ha sido provocada por Ucrania. El relato se impone sobre la verdad, y es que también está comprobado, verificado. Bueno, la mayor verificación la tenemos en el éxito de Trump, que la mentira es rentable, que efectivamente sirve. Y entonces, cuando faltan los principios y la mentira sirve, pues vamos a por ella. Miles de mentiras son las que han sido detectadas en los discursos de Trump, que el otro día mismo, en su discurso de Estado de la Nación, allí algunos demócratas le ponían el cartel cada vez que decía una, decían, mentira. Bueno, pero la mentira es rentable en este mundo en el que estamos. Y así, por ejemplo, también la relativa a la xenofobia y al racismo, que va aumentando, y los políticos lo saben, que esto gana en la opinión, y si gana en la opinión, pues se apuntan descaradamente o sutilmente, pero se apuntan en esta dinámica de xenofobia y de racismo. Se trata de que la ley del mercado sea la única ley que rija las relaciones sociales. Lo que Francisco también denunció con tanta vehemencia, ¿no? El mercado como ley único. Y por tanto, si el mercado es lo único, pues a desregularizarlo todo, el desmantelamiento de lo público, educación, sanidad, lo que sea, porque aquí lo único que interesa es la ley del mercado y de los dueños del mercado, claro. Bueno, todo esto en relación con otro tema de hoy que nos asusta, ¿no? La situación del planeta, cada vez peor, cada vez más dramática. Se incumplen los acuerdos que se toman, y se incumplen solamente por una razón económica, nada más, por la avaricia imparable. Bueno, ya Estados Unidos ha dicho que no tiene nada que ver con los acuerdos de la cumbre de París, como no tiene nada que ver con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, el planeta cada día con mayor peligro, con un negacionismo también en alguno que asusta. Bueno, el resultado es que ese fantasma de una tercera guerra mundial da miedo decirlo, pero es que es un hecho, el riesgo y el peligro. Bueno, ya el Papa Francisco dice que de hecho estamos en una guerra mundial a pedazos. Pero el tema está en que esa guerra mundial a pedazos, los pedazos se unan y exploten. Es un hecho. Y cuando oímos los comentaristas y expertos en este tema, pues realmente a uno se le puede venir muy bien el ánimo a los pies. El Papa Francisco, en su libro sobre la esperanza, no puede obviar esta realidad y nos dice: guerras, sequías, inundaciones, pobreza que se expande, riqueza que se concentra,
falta de fraternidad, exceso de enemistad social. Bien, tiempos recios también en la Iglesia. No lo escamotea el Papa Francisco. Dice: al pensar en la esperanza, pienso también en la Iglesia y en la necesidad de lucha contra tantas cosas en la Iglesia que nos dan desesperanza. Por ejemplo, dice, el clericalismo. Añado yo, en alza por lo demás. El martes tendremos aquí una presentación de un libro de Manolo García Hernández sobre el clericalismo y su relación con el narcisismo. Bien, muy oportuno. Pues dice el Papa Francisco, contra tantas cosas que nos dan desesperanza, por ejemplo, el clericalismo, necesitamos en la Iglesia una conversión continua con actitudes de servicio y no de dominio, de escuchar sin dogmatizar. Los pecados del clericalismo, el dominio y el dogmatizar. Y más adelante dice, refiriéndose también a la Iglesia, la falta de humildad nos ha llevado a cometer pecados, a veces silenciados o callados, y con los que en muchos momentos hemos lastimado a miles de personas. Más todavía siento dolor y vergüenza por los daños irreparables causados a niños, niñas y adultos, víctimas de abusos sexuales, de conciencia y de poder. Este tema de los abusos de poder hay que sacarlo también a flote, porque se dan situaciones auténticamente escandalosas en nuestra Iglesia. Hoy. Abusos sexuales de conciencia y de poder por parte del clero en todo el mundo. Bueno, y nos encontramos además en estos días con la incertidumbre de lo que puede ser el futuro cercano en la Iglesia por la situación de salud del Papa Francisco, que unida a su edad, pues nos hace pensar a todos que la posibilidad de que pronto nos encontremos con un cónclave para elegir un nuevo Papa, pues puede estar ahí muy cercana. Si han visto la película Cónclave, creo que representa bien, por lo menos en gran parte, lo que puede ser el futuro cónclave. El final sorpresivo de la película, pues no sabemos si algo parecido puede ocurrir o no. Bueno, no hago spoiler. Bueno. Y yo añadiría, en tiempos recios, miremos, no, se trata aquí, como decía ayer, de una charla inspirativa, pues para este tiempo de Cuaresma, ya aquí la mirada de cada uno a nuestro interior, a nuestras decepciones, frustraciones, fracasos o acomodaciones que necesitan un cambio. La esperanza, pasando a otro punto en la reflexión teológica sobre ella, la esperanza tiene como su fuente la fe. Digamos que la esperanza tiene una madre, que es la fe, y tiene una hija, que es la caridad. La madre es la fe. Esperamos porque confiamos, Esperamos porque estamos fundados en una fe, más allá, y cuando hablo de la esperanza como hija de la fe, naturalmente no me estoy refiriendo a la fe como la adhesión a una serie de creencias o un sistema de dogmas, ni siquiera a la pertenencia a una institución religiosa. Cuando hablo de la esperanza como hija de la fe, me estoy refiriendo a esa vertiente fundamental de la fe, que es la vertiente mística, que es esa confianza
esa confianza que nace no de la adhesión a unos dogmas, ni de la práctica de unos rituales religiosos más o menos mágicos, supersticiosos. No, es la que nace de un sentimiento profundo, de estar sostenidos, de estar cuidados. Nace de un sentimiento profundo, como me gusta definir la experiencia mística, de una vinculación amorosa y gozosa con lo que es el origen y el fin de la existencia. Es ahí, en esa experiencia profunda de vinculación, que para nosotros es el Dios de Jesús, es el Abba, es el Padre, pero que podría ser en otras formaciones religiosas el todo, lo uno o la Pachamama. Pero la vinculación profunda con ese todo que nos sostiene, que nos contiene, que nos protege. Esa experiencia es la madre de la esperanza. Por eso dice el Papa Francisco que la esperanza necesita la oración. La esperanza, nos dice, no solo nos pide paciencia, también necesitamos de la oración para hacerla crecer. Oración en el sentido que queramos entenderla, pero contacto, comunicación, experiencia unitiva. Y la experiencia de la esperanza, cuando es una esperanza cristiana, tiene su fundamento en Jesús. Colosenses 1:27. Solo en Jesús resucitado cabe pensar el futuro. Él es nuestra esperanza. La esperanza, nos dice Moltmann, una de las grandes figuras que mejor han reflexionado sobre la esperanza en ese tratado clásico de la teología, titulada Teología de la Esperanza, nos dice: la esperanza nos pone en contradicción con una realidad que se encuentra como abandonada de Dios. Nuestra realidad muchas veces se encuentra como abandonada de Dios. La esperanza nos pone en contradicción con una realidad que se encuentra como abandonada de Dios. Es la contradicción que existe entre la resurrección y la cruz. Y más adelante dice, con términos muy fuertes, se nota su tradición protestante: la muerte es muerte verdadera y la podredumbre es podredumbre hedionda. El cuerpo putrefacto. La culpa sigue siendo culpa. Continúa siendo también para la fe un grito que carece de respuesta. La fe sobrepasa estas realidades, pero no para refugiarse en el ámbito de lo celestial, en lo utópico. Solo puede sobrepasar las barreras de la vida construidas por el sufrimiento, la culpa y la muerte, allí donde tales barreras están realmente derribadas, en el Cristo resucitado, después del abandono de Dios y del sepulcro. Aquí resuena la otra gran obra de Moltmann, el Dios crucificado, el Dios que muere como abandonado de Dios. El Cristo resucitado, después del abandono de Dios y del sepulcro, llega la fe a tener una mirada despejada hacia el horizonte, en que no existe ya tribulación alguna, hacia la libertad y la alegría. En términos ignacianos podríamos decir, para que siguiéndole en la pena le siga también en la gloria. No cabe la cuarta semana de la resurrección sin el paso por una tercera semana de la pasión y muerte de Jesús. A mí me llama la atención que en la tercera semana la petición que hace el ejercitante diariamente es: pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena, lágrima de tanta pena como el Señor
dolor con, sufrimiento, quebranto con. En las contemplaciones de la cuarta semana de la resurrección dice, alegrarme de tanto gozo de nuestro Señor Jesucristo. No pide gozo con el resucitado, porque si experimentáramos el gozo con el resucitado estaríamos alucinando, porque eso no sabemos lo que es. Podemos saber lo que es dolor con, quebranto con, pero el gozo con el resucitado aquí no es posible. Aquí no es posible, porque hay un paso previo que es la muerte. Y como hace ya muchos años un mendigo aquí en Granada me decía, qué fea es la muerte. Otro con unos términos más granadinos decía, qué mala folla tiene la muerte. Lo decía un compañero Jesús. Bueno, pues así es, pero solamente desde esa difícil aceptación de la muerte. El inconsciente no conoce la muerte, los animales no saben que se mueren, y nuestra parte animal lo sigue ignorando y la sigue negando. Los niños la niegan sin pudor, los adolescentes lo mismo, con su temeridad, y solamente en la medida en que nos vamos haciendo adultos y mayores, la realidad se nos va imprimiendo y siempre hay un rincón en nosotros que la niega. Pues tarea que ahí tenemos, la aceptación. Solamente aceptando la muerte podremos vivir una vida auténticamente plena y humana. Y cito aquí a Eti Gilesum, que con 28 años y viendo su muerte muy probablemente a las puertas, como efectivamente fue con 29 años en la cámara de gas en Auschwitz, ella, ya previendo lo que va a ocurrir, dice, he mirado cara a cara nuestra destrucción, nuestro triste final, y he aceptado esa posibilidad en mi vida sin que disminuyese por ello mi amor por la vida. Casi suena paradójico. Al no aceptar la muerte en nuestra vida, no vivimos una vida plena. Mientras que si integramos la muerte en nuestra vida, la estaremos ensanchando y enriqueciendo. De pronto, la muerte ha entrado en mi vida grande y sencilla, y lo ha hecho de una forma natural, casi silenciosa. Bien, ya antes decía, la esperanza es hija de la fe y es madre del amor, de la caridad. Porque la esperanza, y esto ya lo decía Laín Entralgo en su libro sobre la esperanza, si es tal, es siempre coesperanza, es coesperanza. La esperanza no se entiende como expresión de un empeño individual, solitario. La esperanza posee siempre un sentido comunitario, es coesperanza. No se espera un futuro abierto y prometedor solo para uno mismo, sino colectivo, social, histórico. Se espera siempre al nivel de nosotros. Y para esta dimensión social, comunitaria, histórica de la esperanza, hoy día nos encontramos con una seria dificultad que es ese virus que vive en el ambiente de nuestras sociedades postmodernas, que es el individualismo. Este individualismo es de los rasgos que todos los ensayistas sobre la posmodernidad han señalado como el prevalente. Después de la gran conquista de la modernidad, que fue la conquista del individuo, del valor del individuo, que no se debía ya solo a una tradición y a una autoridad,
el individuo, el valor de la persona, de donde nacen pues todo lo que es el mundo de los derechos humanos, la dignidad de la persona, la libertad religiosa, todo eso que fue la gran conquista de la modernidad, ha habido como una especie de borrachera que nos conduce a la ebriedad del narcisismo y del individualismo. Byung-Chul Han hace una crítica muy certera con la que yo me sentía en plena sintonía, porque es algo que en más de un momento había pensado y sentido, una gran crítica a esa psicología positiva, la llamada psicología positiva, que es la psicología, yo le llamo psicología Coca-Cola. Es esa psicología que nos empuja a ser felices a toda costa. Es un imperativo la felicidad, por tanto eso trae consigo también una alergia, una auténtica alergia a todo lo que es dolor, sufrimiento, angustia. Es la psicología de que tú lo vales todo, es la exaltación de la autoestima, en una auténtica sobredosis de narcisismo, porque tú lo vales, tú te lo mereces, tú invítate en el mejor restaurante de la ciudad, porque tú eres, pues por la mañana cuando te levantes, mírate al espejo y di, tú lo puedes todo. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Y además, qué terrible invitación al infantilismo, Bien, pues en su libro, en este librito sobre la esperanza, Byung-Chul Han arremete contra este culto a la positividad, que como él dice, el culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque ya no interesa el sufrimiento ajeno. Si lo que yo tengo es que ser feliz a toda costa, pues tengo que cerrar los ojos al sufrimiento que puedo tenerlo al lado, ¿no? Porque ya me interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar. En el régimen neoliberal, el culto a la positividad hace que la sociedad se vuelva insolidaria. La esperanza no aísla a las personas, sino que las vincula y reconcilia. Está bien esta vinculación entre la psicología positiva y el régimen neoliberal. Es psicología Coca-Cola, que tanto tiene que ver con el régimen neoliberal. Bueno, y el Papa Francisco en este tema cita a Byung-Chul Han en esa crítica también al individualismo moderno. El centro de la esperanza, nos dice Francisco, no es el yo. Quien tiene esperanza está camino del otro y del todavía no. Tenemos conciencia en la esperanza de que ya sí desde la resurrección, pero todavía no, todavía no. Qué benéfica fue para la fe cristiana la crítica marxista de la religión como opio del pueblo, en el sentido de que, bueno, pues con la predicación de una esperanza para el más allá, donde allí va a estar todo resuelto, pues eso se convertía en una invitación a desentenderse del más acá y una invitación a la resignación y a la sumisión a los poderes de este mundo. Buena denuncia que nos hizo reaccionar, pero efectivamente todavía no, todavía no. Y desde que la teología puso en el centro, de un modo muy importante a partir de la investigación bíblica y de la exégesis bíblica, el papel central que en el mensaje de Jesús tiene el proyecto del reino de Dios, entonces cobramos la conciencia de que ese reino de Dios es la llamada a un proyecto histórico, a un proyecto que se tiene que iniciar aquí. El reino de Dios y su justicia
una realidad que tiene que ir construyéndose, que no tendrá su culminación hasta el final, pero en la que tenemos que tener el empeño desde este momento, porque ya sí, pero todavía no. Se tiene esperanza, pensamos y sentimos por el ya sí, porque tenemos esperanza. Por eso mismo vemos que tiene sentido seguir luchando, que por mal que estén las cosas, por más miedos que tengamos de lo que puede ocurrir, que no podemos tirar la toalla nunca, que no podemos tirar la toalla, que merece la pena seguir empeñándose en el cambio, pase lo que pase, merece la pena seguir luchando. Dice Bormann, para la esperanza, Cristo no es solo consuelo en el sufrimiento, sino también, qué bien dicho está esto, no es solo consuelo en el sufrimiento, sino también la protesta contra el sufrimiento. Esta mañana hoy leíamos en el Evangelio, que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Yo siempre insisto, no se trata de glorificar la cruz por la cruz, no se trata de sacralizar el sufrimiento, se trata de un proyecto de seguir a Jesús. No podemos olvidar el comienzo y el final de la frase: el que quiera venir en pos de mí, que no se engañe, que no viene a ser carrera, que se va a complicar la vida y que por tanto que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que se olvide de sí, que se descentre y que me siga. Es la consecuencia del seguimiento, no es otra cosa, pero no la glorificación del sufrimiento. Hay que decirlo una vez más, no nos salva la cruz, nos salva el crucificado. Y por tanto, para la esperanza, Cristo no es solo el consuelo en el sufrimiento, sino también la protesta contra el sufrimiento. Por eso la fe, dice Bormann, no aquieta, sino que inquieta, no pacifica, sino que impacienta. El que espera en Cristo no puede conformarse ya con la realidad dada, sino que comienza a sufrir a causa de ella, a contradecirla. Por eso decía Bormann también que el crucificado tiene que ser para nosotros una memoria subversiva. Si ocurrió esto no lo podemos tolerar. Paz con Dios, continúa. Paz con Dios significa discordia con el mundo, pues el aguijón del futuro prometido punza implacable en la carne de todo presente no cumplido. Esperamos porque creemos que otro mundo es posible y nos empeñamos en eso. Si se sufre con nosotros, es para esperar también con nosotros en el compromiso. La esperanza dinamiza el amor, es madre del amor. Dice Bormann también, la esperanza suscitará la pasión por lo posible, el escapar de lo antiguo e instalarse en lo nuevo. No puede aliarse con el status quo. Está llamada y autorizada a transformar creadoramente la realidad, pues tiene esperanza para la realidad entera. La esperanza, dice el Papa Francisco en una bella frase en el libro sobre la esperanza, dice: la esperanza es el ancla y es la vela del barco en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Es ancla porque es concreta y no difusa y encuentra su raíz en la seguridad de lo que Dios nos ha prometido y realizado en Jesucristo. Es también la vela, porque además de darnos seguridad, hace que el barco pueda avanzar entre las aguas, nos mueve. Así, además de darnos la firmeza del ancla, recoge el viento del Espíritu Santo, esa fuerza motriz que empuja para seguir navegando en mar abierto y para llegar a la... Y por último, el último punto, la belleza
la contemplación de la belleza como una puerta abierta a la esperanza. La belleza es la gran laguna en la reflexión teológica. Hemos publicado volúmenes y volúmenes sobre la verdad y sobre el bien, sobre la verdad en el orden dogmático, sobre el bien en el orden de la moral, pero el tercer trascendente, Dios, es verdad, es bondad y es belleza, sobre esa que poco, quitando sobre todo la aportación importante de von Balthasar, pero poco más. Simone Weil se extrañaba de esta ausencia en el cristianismo. La esperanza tiene una puerta abierta en la contemplación de la belleza. Dice el gran filósofo Theodor Adorno, el arte es magia liberada de la mentira de la verdad. Esta frase es difícil de explicar, quizás no se puede explicar, pero yo creo que se entiende muy bien. Un pintor amigo mío en algunos cuadros suyos ponía 2 más 2, 5. La verdad es que 2 más 2 es 4. Pero el arte es la magia que nos libera de lo que tenemos delante como verdad, porque nos transporta aún más allá de los sentidos, nos remite a una realidad que ahonda, que atraviesa y que nos sitúa más allá de los sentidos, una verdad más allá de la verdad de lo que captamos, impulsa una trascendencia. Por eso yo reivindico cada vez más que lo que llamamos el placer estético, el placer ante una puesta de sol, la contemplación del firmamento, un cuadro de Velázquez, de Rembrandt o de Picasso, una escultura de Miguel Ángel, ante ese placer estético que nos puede conmocionar, tendríamos que llamarle también consolación en su sentido espiritual e ignaciano. Experiencia de Dios, sea consciente o no sea consciente, experiencia de Dios, porque supone una unión íntima, amorosa y gozosa con Dios. Es una experiencia unitiva. Dice también el gran pensador George Steiner, el arte es por esencia religioso, no una presencia cerrada sobre sí, sino una presencia translúcida, es epifanía de lo sagrado. Todo arte de calidad empieza, nos dice, en la inmanencia, pero no se detiene ahí, y eso significa sencillamente que la empresa y el privilegio de lo estético es activar la conexión entre temporalidad y eternidad, entre materia y espíritu, entre el ser humano y lo otro. Efectivamente. Decía Simone Weil que la desdicha, que es concepto absolutamente central en su obra filosófica y espiritual, que la desdicha y la belleza son las dos puntas de lanza por las que más directamente accedemos a Dios. Y de nuevo, y para terminar, Etty Hillesum, que ya confinada en el campo de concentración, sabe experimentar el placer de una luna llena que ilumina los barracones en los que se encuentra encerrada y en la que ve y describe horrores, pero sigue contemplando a Dios en la belleza. Le voy a leer un texto de su diario impresionante, por lo menos a mí sí me impresiona. Oh, sí. Está refiriéndose a un jazmín que contempla desde su ventana, desde su escritorio, en una pared enfrente. Oh sí, ese jazmín,
¿Cómo es posible, Dios mío? Está apretujado entre la pared grisácea de los vecinos y el taller. Se asoma por encima del tejado oscuro y embarrado del taller y se muestra tan radiante, tan inmaculado, tan exuberante, tan delicado entre el gris y lo oscuro del barro, como una confiada joven novia perdida en una callejuela. No entiendo nada de ese jazmín. Tampoco hace falta entenderlo. En el siglo XX aún se puede creer en los milagros. Esto es un milagro. Y creo en Dios, aunque dentro de poco los piojos me devoren en Polonia. Está escribiendo en Holanda. Ese jazmín me deja sin habla. Hace muchísimo que está ahí, pero solo ahora empieza a dejarme sin habla, cuando ha desenterrado a Dios en ella. Y unos días después dice: el jazmín de detrás de mi casa ha quedado completamente destrozado por las lluvias y tormentas de los últimos días. Sus flores blancas flotan dispersas en los charcos de barro negro sobre el tejado bajo del taller. Pero en algún rincón de mi interior, ese jazmín sigue floreciendo imperturbable, tan exuberante y delicado como siempre, y exhala su perfume por la casa en que moras, Dios mío. Ya ves, cuido bien de ti. No solamente te llevo mis lágrimas y mis malos presagios, sino también ese fragante jazmín en esta mañana gris y tormentosa de domingo. Y te llevaré todas las flores que encuentre en mi camino, Dios mío, y de verdad que son muchísimas, y procuraré que te sientas lo mejor posible conmigo. Y si estuviera encerrada en una celda y pasara una nube delante de la pequeña ventana enrejada, te llevaría esa nube, Dios mío, mientras me quedase en fuerza para hacerlo. No puedo asegurar nada, pero mis intenciones son buenas, ya lo es. Impresionante. Y termino con dos versos breves de un poeta, además paisano mío, Juan Ramón Jiménez, y en clave de oración abierta a la cuaresma, pues sus versos: lo que vos queráis, Señor, lo que vos queráis. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por inspirarnos para vivir este tiempo de Cuaresma desde esa lógica de la esperanza, tal como nos la has introducido con tanta profundidad. Para la próxima semana, ya decía Carlos, tenemos dos actividades. El martes a las 7:30 de la tarde, la presentación del libro Las raíces del clericalismo, de Manuel García Hernández, sacerdote de aquí de la diócesis, bastante conocido. Y sin que supiera que iba a hablar Carlos como la última vía, la vía de la estética para llegar a Dios, que es una vía ciertamente bastante inexplorada en la reflexión teológica de la Iglesia, pues el próximo jueves os ofrecemos una conferencia, no es de teología, pero vamos a traer a Antonio Machado. Se cumplen 150 años de Machado y vamos a tener una conferencia de homenaje a este gran poeta que también nos puede llevar a Dios, con un título muy sugerente: Hoy es siempre, todavía, de Antonio Machado. Y para eso nos acompañará Antonio Chicharro Chamorro, doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada. Y aunque es para el próximo mes, pero en la primera semana de abril tendremos 3 días seguidos, lunes, martes y miércoles, para explorar belleza, teología y espiritualidad. Nos va a acompañar un jesuita belga, Per Delemans, en una de las conferencias,
En otra vamos a desentrañar la aportación del barroco granadino, nuestras imágenes que veremos en Semana Santa, y también otro compañero nos ayudará a contemplar cuando el arte, la teología y la espiritualidad se juntan en las calles, vivir la Semana Santa en Granada. Creo que eso que decía hoy Carlos de esta vía estética también nos abre las puertas para el encuentro con el que es bueno, verdadero y bello. Pues a reflectir, como diría Ignacio, reflectir para sacarle algún provecho, y que ojalá este tiempo de Cuaresma sea, como nos pedía Carlos, un tiempo de esperanza, pero anclada en la realidad. Muchas gracias por vuestra asistencia.